Bueno, buenos días a todos, en especial a los que nos siguen por las redes, por el canal de YouTube de nuestra congregación. Bienvenidos una vez más a este tiempo tan precioso que determinamos comunión con el Señor. Y en esta mañana quiero iniciar este tema. Vamos a iniciar, gracias al Señor, el capítulo 26. Abra su Biblia en el capítulo 26, por favor. Y los que nos siguen por las redes también abran su Biblia, los que tienen su Biblia en el capítulo 26. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Capítulo 26 de Mateo, en el versículo 1, desde el versículo 1 al 5, no había dicho el libro, desde Mateo. Recuerden que estamos en el estudio del Evangelio de Mateo. Ha sido una gran bendición. Ya nos quedan 2 capítulos. Una vez que culminemos con el capítulo 28 de Mateo, iniciamos con Mateo desde el capítulo 1 al capítulo 11 para culminar entonces toda la estructura, todo el libro de Mateo. Particularmente, digo, mis amados, ha sido una real bendición. Dios ha abierto mi entendimiento, he comprendido muchísimas cosas de que no entendíamos. Mi esposa y yo estamos sorprendidos porque nos hemos dado cuenta del error en lo que en muchos momentos estuvimos enseñando y predicando, cosas que estaban más fundamentadas en lo que sentía, en lo que creía o imaginaba que en lo que Dios estaba hablando. Y partiendo de allí, yo tengo que reconocer que el Señor desde el 2020 con nosotros ha tenido un trato y hemos venido moldeando desde el 2023 realmente, porque después de la pandemia que Dios nos permitió abrir nuevamente los locales, Dios ha venido renovando nuestro entendimiento y yo oro al Señor todos los días y no me cansaré de darle gracias por llevarnos a su verdad. La palabra dice que aunque por muy torpes seamos, no nos vamos a extraviar. Y los que son hijos, aunque sientan que están un poco cabeceando para allá, buscando, Dios te va a encaminar, porque Él no ha perdido ni uno, ni lo perderá. Y eso es un aliciente para mi corazón. Y en esta mañana entonces vamos a iniciar el capítulo 26 desde estos versículos. Y el título que quise o que tuve en el corazón colocarles, el cumplimiento de un propósito. El cumplimiento de un propósito. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Cierre sus ojos. Padre, gracias por esta mañana maravillosa, por este momento precioso, por permitirme estar aquí frente a tu iglesia, y permitirme traer un mensaje para edificarla, para corregirla, para instruirla, para generar en ella, mi Dios amado, el potencial que tú has colocado. Por tal razón te suplico que quites todo lo que no es tuyo y que me permitas transmitir conforme al orden de tu verdad y la verdad que tú quieres enseñar a todos los corazones. Por tal razón, prepara el corazón, abre el corazón de la iglesia para que esta semilla caiga y dé frutos dignos de arrepentimiento y frutos al 100%. Usa mis labios y ayúdame en esta ardua tarea y difícil tarea de enseñar y edificar a tu iglesia correctamente. En el nombre de Jesús. ¿Y todos decimos? Ok. El cumplimiento de un propósito. Fíjese, nos acercamos a la escena final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora hemos leído sobre sus dichos y hechos, y ahora estamos a punto de leer o estudiar sobre sus sufrimientos y su muerte. Hasta aquí lo habíamos visto, lo hemos visto como el gran profeta,
Ahora estamos a poco de verlo como el gran sumo sacerdote. Es una porción de la palabra, escuche bien, que se debe leer con especial reverencia y atención. El lugar donde nos encontramos en este momento del Evangelio de Mateo es Tierra Santa. Aquí vemos cómo la descendencia de la mujer quebrantó la cabeza de la serpiente, lo dicho en Génesis. Aquí vemos cómo el gran sacrificio al que todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan desde hacía mucho tiempo. Vemos cómo se derramó la sangre que limpia de todo pecado y cómo se inmoló el cordero que quita el pecado del mundo. Vemos en la muerte de Cristo el gran misterio revelado. Con esta magistral introducción de J.C. Ryle, un pastor anglicano nacido en 1816 y muere en 1900, un pastor, escritor y predicador anglicano, quise iniciar esta introducción porque me pareció tan coherente y tan clara cómo describe el panorama de Mateo y cómo realmente, mis queridos hermanos, puedo yo ver cómo el Señor venía hablando, predicando, enseñando acerca de los dichos y de lo que se hablaba, pero cómo a partir del capítulo 26 cambia totalmente el mensaje y la tónica del Señor. Ya no lo vamos a ver como ese pastor, ese predicador o profeta en su momento, sino que ya lo vamos a comenzar a ver como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Yo voy a invitar a la iglesia que en los próximos domingos, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, usted no se pierda un domingo. Pero no solamente que no se lo pierda, sino que no se venga solo. Porque a partir de estos dos capítulos vamos a ver todo el sacrificio de Jesús. Y el acto más grande de amor que usted y yo hayamos visto y conocido en la vida, como es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te invito para que en estos domingos te propongas juntamente con nosotros avanzar en el estudio concienzudo de Mateo, pero no de quedarnos solamente nosotros con el conocimiento, sino traer a un hombre, a una mujer que tú y yo sabemos que necesita al Señor. ¿Por qué? Porque estamos puestos para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, con esta magistral introducción, damos inicio al capítulo 26. Y lo que en este pasaje se habla, también es mencionado en este pasaje específicamente de Mateo, es mencionado en Marcos y es mencionado en Lucas, dejando ver, mis queridos hermanos, cómo los enemigos de Jesús se reúnen para planear cómo darle muerte, dejando obviamente muy claro que Jesús conoce perfectamente lo que está por suceder y que será tal cual como él lo había dicho. Y comencemos entonces con el primer encabezado, que lo he titulado El principio del fin, en el versículo 1. Dice: acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Fíjate, esto se refiere, mis queridos, al discurso del que él inicia en el monte, en el capítulo 24 al capítulo 25 del Monte de los Olivos. Se recuerdan que estuvimos hablando domingos atrás. Y la palabra terminado habla de llevar algo a su fin para lograr el objetivo. Cuando él dice que he terminado todas estas palabras, se refería obviamente a las enseñanzas de los capítulos anteriores que magistralmente nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Cuando habla de llevar al fin, es que el objetivo de lo que él quería transmitir lo había logrado. El objetivo de nuestro Señor era ampliarnos la visión, dejarnos ver claramente lo que vendría en el futuro, de todos los acontecimientos que ocurrirían, pero también nos dejaba claro y sentado que él tenía que ir al Padre, pero que regresaría. Y esto es una de los alicientes a los discípulos, porque el Señor sabía que estaba a punto ya de partir de esta tierra y de cumplir el propósito para lo que había venido.
Entonces, obviamente iba a generar en los discípulos mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha angustia por todos los acontecimientos que vendrían después de estas palabras. Adam Clarke, un pastor, también historiador, dijo lo siguiente: tras haber instruido a sus discípulos y a los judíos con sus discursos, fíjate que sigue en la misma línea, haberlos edificado con su ejemplo y haber convencido a muchos con sus milagros, ahora se prepara para redimirlos con su sangre. Adam Clarke deja claro entonces que todo el tiempo que Jesús estuvo con ellos, enseñando, edificando, corrigiéndolos, ayudándolos, convenciéndolos, era que el Señor estaba preparándolos, era lo que el Señor los estaba llamando para identificar cuáles eran sus hijos, y cuando Jesucristo muriera, que iba a resucitar, entonces los redimiera con su sangre. Es magistral, amada iglesia, es sumamente exquisito cómo el Señor Jesucristo en el capítulo 26 de Mateo nos introduce esta verdad. El Señor ama a la iglesia. El Señor ama a sus discípulos. El Señor ama a sus hijos. El Señor no se alegra, mi querida iglesia, de ver tu sufrimiento, de ver tu dolor, de ver cómo las cosas en muchos momentos se hacen cuesta arriba. Él entiende toda tu necesidad. Él entiende toda mi necesidad. Por tal razón, Él dejó la palabra, para que la palabra sea para nosotros ese aliciente, ese ánimo y ese baluarte que nos impulsa y nos inspira a seguir adelante cada vez que nosotros podemos leer sus palabras. Definitivamente, el problema de la iglesia contemporánea radica, le es difícil leer la Biblia, le cuesta estudiar la Biblia, y el problema de ello, mis queridos, es que si no leemos la Biblia, no somos levantados, animados y confirmados en la verdad. Si tu vida personal o tu vida cristiana radica solamente en supuestas emociones o en supuestos sentimientos, déjame decirte que en eso se basará tu vida cristiana toda la vida, si no te fundamenta correctamente en la enseñanza de los versículos que él nos dejó. Por tal razón, fíjese cómo este escritor Adam Clarke dice cómo los había instruido y cómo los había animado y cómo con su ejemplo los había convencido y los había levantado, porque él sabía que su tiempo en la tierra era corto y tenía que prepararlos de tal manera que cuando él ya no estuviese, todo lo que el Señor enseñó corriera de manera natural. Hoy nosotros tenemos la palabra del Señor que tenemos de la manera que la tenemos, para que toda la verdad que el Señor estableció, sembró, corra con libertad y tú y yo seamos multiplicadores de la verdad. Muchas veces la gente no echa mano de los recursos que el Señor te dio. Normalmente la gente está tomando decisiones fuera del contexto bíblico. Y esas decisiones que tú estás tomando fuera de tu vida cristiana, del contexto bíblico, van a tener una causa y van a tener un efecto. Y probablemente ese efecto sea negativo o positivo, pero casi siempre no es positivo. ¿Por qué? Porque si apelamos a nuestra visión solamente humana, nos vamos a mover por las emociones. Y la palabra del Señor dice en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El primer encabezado claramente se desprende en el principio del fin. Dios, el Señor Jesucristo, deja plasmado entonces una verdad cuando dice que terminada estas palabras. Lo segundo se desprende del versículo 2 que dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El segundo encabezado de esta mañana es: la hora ha llegado. Jesús da sus últimas enseñanzas a los suyos, a los que le siguen, a los que necesitan saber para poder perseverar en la fe. Nota que el Señor les dice aquí: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, una de las fiestas más populares y de más peso para los judíos en su momento, y ya se lo explico. Y el Señor les dice: se viene la Pascua, como advirtiéndole
viene un momento importante para ustedes y para mí. ¿Por qué? Porque les dice, porque el Hijo del Hombre será entregado. Él los prepara, los anima para que su fe no falle en el momento de la angustia, para que su fe no falle en el momento de la prueba, para que la fe se mantenga intacta cuando comenzaran a ver todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los que caminaron con Jesús durante 3 años y medio aproximadamente, amaban a su maestro, gran parte de ellos, y comenzarían a ver entonces lo que él en muchas ocasiones dijo, pero que muchos no quisieron creer. Cristo dijo en muchas ocasiones que él moriría de la manera en que venía. Las enseñanzas del Señor son para que nuestra fe se mantenga intacta. Todas las palabras o las últimas palabras de nuestro Señor radicaban en animar, fortalecer el espíritu de los discípulos para que su fe no decaiga. La idea de nosotros congregarnos los miércoles, escúchame bien, de congregarnos los domingos y cada tiempo que podemos los lunes, no es para hacer unos cultos simple y llanamente sin vida o cultos religiosos. La intención de todas estas reuniones radica es que tú y yo como humanos en momentos flaqueamos y caemos. La palabra del Señor tiene la característica de levantar al débil, amén, de fortalecer la fe de aquel que no tiene, de animar a aquel que se siente devastado, de corregir a aquel que está siendo descarriado y de empujar hacia adelante a aquel que tiene al Señor dentro de su corazón. Por eso es importante, mis queridos, que hoy podamos comprender y asumir que el hombre de Dios, que la mujer de Dios necesita por naturaleza de vía expedita congregarse. El congregarse es necesario. El estudiar la Biblia es necesario. Y quiero ser reiterativo en esto porque de allí depende tu crecimiento espiritual. Es Jesús quien, escuche, él mismo es el que anuncia lo que ocurriría en la Pascua y da a entender que él es el dueño de los acontecimientos que están por pasar. Nota que él dice la Pascua se celebra y el Hijo del Hombre ha de ser entregado, lo que nos indica claramente, mi querida iglesia, que el Señor tenía control absoluto y que sabía todo lo que estaba por pasar. Con eso le está diciendo, todo se realizará según su palabra, según lo que habían dicho los profetas y según lo que él innumerables veces le dijo. Por lo tanto, su intención está orientada a fijar la mirada en Jesús. Con todas estas palabras, la intención de Jesús al decirles esto, que no quitaran la mirada de él, porque él sabía que toda la confusión que vendría los debilitaría. Cuando tú y yo estamos atravesando por un momento adverso, normalmente y comúnmente nuestra visión se aparta de Cristo. ¿Por qué? Porque como hombres y mujeres nos ensimismamos en la situación que vivimos o en lo que estamos viviendo y eso corta por completo nuestra conexión con el Señor. Porque somos humanos, tendemos ¿a qué? A desviar nuestra mirada de Cristo y eso es el peligro. Allí está el peligro. Porque nuestra fe entonces, si no vemos a Cristo, comienza a caer. Nota que el Señor aquí los está animando, los está fortaleciendo para que pongan su mirada en Él, en lo que Él les había dicho durante tanto tiempo. Y le dijo, yo es necesario que muera y yo voy a morir, pero yo voy a resucitar al tercer día. Yo me voy a levantar al tercer día. No quiten su mirada de mí. No permitan que todo lo que va a vivir o van a vivir los haga sentir mal. Por lo tanto, entonces la intención del Señor era orientar a los discípulos a que pusieran sus miradas en Él y comprendieran que Él estaba consciente de lo que estaba a punto de suceder. En otras palabras, a Jesús no lo iba a agarrar por sorpresa. Era como que se les estaba diciendo, mira, tengan cuidado, no se debiliten en la fe. Yo sé que esto va a acontecer.
En otras palabras, estoy preparado para que acontezca. El problema de la iglesia, mis queridos, es que cuando el problema te abruma, es cuando buscas al Señor. No es lo contrario, comúnmente. Lo contrario sería estar siempre preparado y buscando al Señor para cuando acontezcan las situaciones que inevitablemente van a acontecer, estemos fortalecidos. Y Él les dice algo interesante, le dice que la Pascua se celebra. Ahora, ¿qué es la Pascua? La Pascua era la celebración que conmemoraba el momento en el que el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto y conducido por Dios a la tierra prometida. La Pascua fue una fiesta que Dios mandó hacer cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. ¿Se recuerdan? Que vivió esclavizado por más de 400 años, y cuando el Señor llega a la tierra que Él les había dicho, le dice, ahora van a hacer una fiesta en conmemoración de lo acontecido. Cuando Dios, dentro de las plagas, se recuerdan de las plagas de Egipto, hubo una que el Señor, y fue la última, que el Señor le dijo, van a matar un cordero y van a poner la sangre de ese cordero en los dinteles de la puerta. Cuando Dios pasó de largo por las casas marcadas con la sangre de un cordero, porque Él pasó de largo, recuerda que Dios le dijo, voy a venir por los ¿qué? Por los primogénitos. Y toda casa que tenga una marca de sangre, el espíritu de muerte pasaría ¿de qué? De largo. Esa fue obviamente la última plaga de Egipto, en la que murieron todos los primogénitos de los egipcios. Todas las casas que estaban sin marcar eran las casas ¿de quién? De los hijos de los egipcios. Y todos los primogénitos murieron. La historia dice, cuando lees el Éxodo, dice que hubo un gran lamento y lloro por los primogénitos. Fue una situación devastadora para el faraón y toda su gente. Y a partir de ese momento, entonces, fue la última señal, fue cuando Faraón permitió que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Luego fue que lo dejaron salir. Los hebreos, mis queridos, escuche esto, anualmente celebran la Pascua. Y la Pascua es un festín cuyo plato principal es un cordero. El sacrificio del cordero y el derramamiento de su sangre conmemora la huida de Israel de Egipto. Y cuando la sangre de un cordero pintada en los linteles de su puerta había salvado a sus primogénitos de la muerte, porque ¿qué fue lo que salvó a los primogénitos de Israel, de los hijos de Israel, de la muerte que pasó por allí? La sangre. ¿A qué estaba haciendo referencia? Este acontecimiento prefiguraba entonces la obra de Cristo en la cruz. Lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, fíjate lo que era una sombra, es el poco de sangre pintada en las paredes de las casas de los israelitas, lo que estaba diciendo el Señor, mostrando lo que iba a suceder cuando el Cordero de Dios fuera inmolado por nuestros pecados. ¿Qué estaba diciendo? Todos seríamos librados de la muerte eterna. ¿No es gloriosa la Biblia? ¿No es exquisito y sumamente edificante entender que la Biblia es su propio intérprete y que cuando nosotros la leemos concienzudamente y entendiendo el contexto de lo que estamos leyendo, esa palabra que pareciera un libro común, que pareciera un libro con reglas de interpretación y todo, genera en nosotros una vida tan abundante? Porque la palabra, amado, está comprobada ser la palabra del Señor. El Señor, dentro de este episodio, en el versículo, le está diciendo a los discípulos, a los judíos, ellos sabían por qué se celebraba la Pascua. Este acontecimiento prefiguraba la obra de Cristo en la cruz, como el Cordero de Dios sin mancha. Su sangre sería derramada para salvar a su pueblo de la pena de muerte que trae el pecado. El pecado trae muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo aquel hombre y mujer que practique el pecado está condenado por las acciones que comete.
Pero todo aquel que se arrepiente de su pecado y se aparta y confiesa que Jesucristo es el Señor, es perdonado y pasa a vida eterna. El principio fundamental de nuestra fe cristiana es que Cristo murió, pero Cristo resucitó al tercer día, trayendo sobre nosotros una victoria imponente, bendito sea su nombre, donde la palabra del Señor dice en Colosenses que los exhibió públicamente, triunfando sobre todo el imperio de la muerte, avergonzándolo, bendito sea su nombre. Y nota cómo magistralmente el Señor trae a colación en el capítulo 26, versículo 2, y le dice a sus discípulos, viene la Pascua. La Pascua conmemora que la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero también introducía, mi querida iglesia, el evento de que Él sería nuestra próxima Pascua y última Pascua. Porque el Señor necesitaba fortalecer la fe de los discípulos, porque sabía nuestro Señor bello y hermoso que sus discípulos le iban a temblar las piernas, que sus discípulos lo iban a negar, que sus discípulos lo iban a dejar solo, que sus discípulos en el momento de la chiquita iban a cometer errores dentro de su carácter, y Él se estaba adelantando y les estaba fortaleciendo en la fe, diciéndole, yo sé lo que va a acontecer. Todo lo que va a acontecer, yo estoy convencido que yo lo voy a vivir, nadie me está obligando, lo voy a hacer por amor a ustedes, bendito el nombre de nuestro Señor. Entonces, Jesús no anuncia, mis queridos hermanos, a los discípulos una Pascua ordinaria como tantas que había compartido con ellos. Era la última Pascua. Era interesante porque el Señor Jesús sabía que era la última que compartía con ellos. Y lo más tremendo, que asimilaba que Él era el Cordero. Él celebró con sus discípulos 2 Pascuas, normalmente. La victoria del pueblo de Israel sobre Egipto, saliendo de Israel y entrando a la tierra prometida. Pero la tercera, esta, no era igual. Porque Él dice, el Hijo del Hombre, vea el versículo 2, por favor. El Hijo del Hombre será entregado para sacrificio. Una premonición, una palabra que Él dijo muchas veces a sus discípulos, y como dije anteriormente, sus discípulos no quisieron creer. Esta fiesta de Pascua no es un simple ritual del pasado, conllevará un acontecimiento que le permitirá ser interpretada como un cumplimiento de las Escrituras. Esta Pascua era especial, era el cumplimiento claramente de las Escrituras. Se iba a cumplir lo dicho por los profetas, se iba a cumplir lo dicho por Él. La fiesta antigua solo era la preparación de una Pascua mucho más perfecta. Las Pascuas que celebraba el pueblo de Israel era simplemente una preparación para este acontecimiento que aquí en el versículo 2 del capítulo 26 Jesucristo narra con claridad a sus discípulos. Todo lo que ellos habían vivido, todas las Pascuas que habían celebrado, se estaba poniendo en evidencia que Él era el Cordero, que Él era nuestra Pascua y que Él nos libraría del imperio de la muerte, del pecado. Alguien alaba al Señor. Obviamente, mi querida hermano, esta palabra tuvo que haber sido confrontante y fuerte para los discípulos. Pero la palabra del Señor no solamente es dulce, en momentos es fuerte y áspera para hacerte reaccionar y para hacerte entender que tú no estás del lado perdedor, tú y yo estamos del lado ganador, porque si Cristo venció, nosotros también vencemos. Dándole a entender a los discípulos, esto es una tarea difícil que ustedes no pueden vivir conmigo, es necesario que yo lo viva solo, pero entiendan que una vez consumado, nadie podrá quitarlos de mi mano. Por tal razón, no hay tal cosa, mi amada iglesia, que el Señor pierde a uno de sus pequeñitos. No los pierde. Juan dice que el Señor se los entregó, que el Padre se los entregó y que Él los compró a precio de sangre. Escúchame, tú y yo le pertenecemos al Señor porque Él pagó un precio fuerte por nosotros y fue el precio de su sangre.
Por eso tú y yo hoy estamos aquí. Por eso tú y yo hoy debemos apartarnos del pecado. Por eso tú y yo hoy debemos consagrarnos para Él, predicar el Evangelio, vivir una vida consona con lo que decimos que somos, para que nuestro Señor sea glorificado. Porque le costamos la vida al Señor, porque derramó hasta la última gota de su sangre. Y yo no logro comprender cómo tenemos un evangelio tan superficial. Yo sí lo logro entender, es porque no hemos comprendido la Escritura. Porque aquel que se le revela la Escritura nunca vuelve a ser como antes, jamás. Entonces, una Pascua mucho más perfecta que celebra la salvación definitiva y que se cumple en Jesús. Fíjate que el versículo 2 estaba animando, en vez de asustar, estaba animando al pueblo, estaba fortaleciendo a los discípulos, porque lo que venía era muy fuerte. Jesús entonces anuncia que será entregado y que padecerá la muerte más espantosa. Preste atención aquí, por favor. Más espantosa que había en ese momento. La muerte de crucifixión era exclusivamente para ladrones, para lo peor de la sociedad bajo el Imperio Romano. Era una de las muertes más violentas, era una de las muertes más horribles, y solamente los que sufrían esa muerte era porque habían matado o eran personas de muy baja calaña. Lo que indica que se cumplió lo dicho por el profeta, que lo pusieron como un ladrón. Entonces, ¿sabía el Señor a lo que se enfrentaba? Claro, Él era la palabra. Sin embargo, teniendo tiempo para huir, teniendo tiempo para dejar eso, no lo hace. Recuerda que Él estuvo clamando en el monte Getsemaní antes, en la madrugada, antes que vinieran por Él. Y Él en esa oración compungida y quebrantada le dice al Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no que se haga lo que quiero yo, sino lo que tú determinas. Jesús sabía a lo que se enfrentaba. Jesús era hombre. Él sabía que era una de las muertes más violentas y absurdas. Y Él intercede y le dice: Padre, si es tu voluntad. Él apeló ¿a quién? Al Padre. Pero el Padre dijo: es mi voluntad. Porque la única manera de que haya remisión de pecado es que un cordero inmolado sea sacrificado. Nota que después dice que el Señor Jesús oró en esa oración, dice que envió ángeles que lo consolaban y lo fortalecían. Jesús como hombre sabía lo que iba a sufrir. Aún así, sabiendo lo que iba a padecer, sabiendo lo que iba a sufrir, sabiendo todo el proceso por el cual iba a atravesar, Él decidió quedarse. Él no se va, Él no evada lo que le espera, Él no lo evadió, Él esperó. Y dice Isaías: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Jesucristo no abrió la boca en el proceso del Gólgota, en el proceso del sufrimiento, cuando lo humillaban, cuando lo escupían, cuando le daban bofetadas. Dice la palabra del Señor, mi querida iglesia, que Él no abrió su boca, que Él se quedó callado. Él podía irse de allí, pero simple y llanamente decidió quedarse por amor. La muerte más violenta que tú y yo no podamos imaginar fue la que nuestro Señor, un inocente, sufrió. Y yo no me explico, mi amada iglesia, cómo hoy pensamos y nos hacemos de la vista gorda y vivimos una vida doble como que si nada, chévere, todo relajado. Esta mañana el Señor trae a colación uno de los momentos más fuertes de su vida, que Él, pudiendo irse, no se fue por amor a ti, por amor a mí. Lo espera, lo sufre, lo soporta. Él lo anticipa y asume con todas sus consecuencias, a pesar de que será tan terrible que no hay palabras para expresarlo. No hay palabras para expresar lo que Jesús vivió en la cruz, lo que Jesús vivió en esos momentos. No hay palabras. Muchos nos pudiéramos preguntar por qué lo hace o por qué lo hizo. Déjame decirte que lo hace o lo hizo por ti y por mí, pensando en salvarnos. No hay nada más valioso en tu vida hoy que la salvación que el Señor te entregó.
No hay nada que pueda satisfacer tu alma, que pueda llenar tu espíritu, que pueda llenar tu vida, como el sentirte salvo y amado por Jesucristo. Porque todo lo demás es consecuencia de esa salvación tan preciosa que nos dio, de esa edificación del carácter que te va llevando a ser la persona que hoy eres. Porque hoy lo que eres es por pura misericordia y gracia de Cristo. Porque hoy estás vivo, porque Él así lo ha decidido. Y hoy estás aquí porque te está dando la oportunidad de arrepentirte de tus pecados para que accedas al trono de la gracia en el nombre del Señor. Y si no eres, y ya todos hemos accedido al trono de la gracia, estamos con Cristo para arrepentirnos de por qué no hacemos lo que debemos hacer, por arrepentirnos porque pecamos por omisión, por arrepentirnos porque no somos hermanos verdaderos de nuestros hermanos, para arrepentirnos porque Cristo hoy está aquí. Como yo te leí al principio, este mensaje, estamos pisando tierra santa porque es uno de los momentos más terribles en la vida de Jesucristo. Y vivimos un evangelio superficial y Dios nos pedirá cuenta en su momento. No puedo dejar de compungirme y de llorar, amado, porque yo puedo experimentar lo que mi Señor vivió. No lo puedo experimentar, perdón, pero me puedo imaginar, y simplemente el hecho de imaginarlo me da terror. Y cuando me golpeo el dedo chiquito, casi que me desmayo. Imagínese a Jesucristo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? Por ti y por mí. El tercer encabezado, ya voy terminando. La trama contra Jesús. Fíjese que los versículos 3 al 5 nos dejan un episodio interesante. Leamos el versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño. ¿A quién? A Jesús, y matarlo. Pero el versículo 5 deja algo claro, interesante históricamente, y te lo voy a explicar. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Podemos leer entonces, amado, en estos versículos, que los enemigos del Señor se reunieron en el palacio del sumo sacerdote Caifás. Caifás fue nombrado en el año 18 después de Cristo hasta el año 36, cuando murió. ¿Ok? O sea que cuando Jesús, él fue llevado a Jesús, ya él tenía 12 años, 13 años aproximadamente de haber sido nombrado sumo sacerdote. Reunieron en el palacio para conspirar y poder aprender a agarrar a Jesús, obviamente con engaño, porque el versículo lo deja claro, dando a entender lo que la Biblia dijo del Señor, dejando de manifiesto que Jesús no ha hecho nada que ameritara que lo aprendieran, y tuvieron que acudir al engaño y a falsos cargos con mentiras y traición, porque en Jesús no había pecado, en Jesús no había maldad, en Jesús no había engaño. Por tal razón no podían crucificar o matar a un inocente. Tuvieron que levantarle falso testimonio. Tuvieron que decir que lo vieron, calumniaron a nuestro Señor. Pero todo esto, amados, estaba descrito en la palabra del Señor. Y Jesucristo simple y llanamente tenía que cumplirlo. Ya desde este lado decimos qué difícil y qué duro. Pero imagínate nuestro Señor tener que vivir y tener que morir sabiendo que no había cometido pecado, sabiendo que no había hecho nada indebido, solamente obedecer al Padre, porque la Biblia dice que lo obedeció en todo, se sujetó en obediencia al Padre. Entonces, cuando yo leo esta historia, yo no tengo otra palabra, expresión que decir, Padre Jesucristo, te amo, porque tú, no siendo culpable, te hicieron culpable, te hiciste culpable por mí. El engaño, las mentiras, tuvieron que salir para poder acusar a nuestro Señor. Y esto, amado, es impresionante. Porque estos sacerdotes y estos escribas y estos religiosos, en vez de estar preparándose para la Pascua, y en otras palabras, tratándose de purificar a sí mismo para hacerse digno de poder comer el cordero y de hacer los preparativos propios de la Pascua, porque eran los que hacían los preparativos, preparaban los corderos, limpiaban los utensilios, limpiaban el sitio del sacrificio, hacían todo. Ellos, en vez de estar preparándose
se reunieron para conspirar. Era en ese evento algo impresionante. En vez de estar preparados, conspiraron. Se reunieron para deliberar cómo matar al Señor. Pero lo más tremendo de esto es que Dios lo dijo. Vamos a leer Salmos capítulo 2, versículos 2 y 3. Fíjate cómo dice, escucha. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuernos. Fíjate que todo lo que el Señor Jesucristo vivió fue dicho en la palabra, porque era sombra, tipo y figura hasta convertirse en una realidad. El Antiguo Testamento, mi querida iglesia, habla de Jesucristo. Toda la Biblia te habla de Cristo. Y todo lo que los profetas hablaron, y todo lo que los profetas anunciaron, en ese momento se estaba cumpliendo. Con engaños, con mentiras, con falsedad, trataron de inculpar a nuestro Señor Jesucristo. En muchas ocasiones, mucha gente tratará de inculparte. El mismo Señor Jesucristo dijo: bienaventurados sois cuando os vituperen mintiendo. ¿Cuándo es la bienaventuranza? Cuando te vituperan mintiendo. Ahora, si te vituperan y hablan de ti con realidad, acuéstate a dormir, porque has perdido el testimonio. Por eso el Señor dice: bienaventurado cuando te vituperen mintiendo. Ok, que hablen mintiendo, tú no puedes hacer nada. Pero si hablan con verdad, tienes que guardar silencio y apartarte y comenzar a dar testimonio de lo que están hablando y de lo contrario a lo que están hablando, para que puedas entonces volver a tener autoridad sobre la gente. El problema de nosotros es que pecamos y como decimos: ya va Dios, yo peco y tú me perdonas, sí, pero queda el testimonio y los hombres no perdonan. Tú te puedes arrepentir genuinamente, amén, claro que sí. Y el Señor te perdona automáticamente, porque tenemos entrada libre al trono de la gracia. Y dice Jeremías que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Lo que indica que el gran sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros y lavándonos todos los días, porque todos los días pecamos. Pero el hombre no olvida. Y el problema de la iglesia ahorita es lo ligera para pecar, porque se le olvida que tiene alrededor gente que lo está viendo y que no va a hablar de la persona, sino que va a hablar del evangelio. Y entonces por eso escucha: yo no creo en evangélicos, yo no creo porque todos son falsos. Y eso sí es terrible, porque estás denigrando a aquel que murió por ti y por mí, no por él, sino por tu comportamiento. Es mejor entonces decir que no eres nada a que decir algo que no eres. Porque te explico, al hombre podrás engañar, pero a Dios nunca. La iglesia debe comprender entonces que nos debemos en autoridad moral a Dios y a la gente. El testimonio tuyo y mío es importante. Por tal razón, necesitamos comprometernos con la verdad bíblica y no jugar al evangelio, porque Dios te ama. Y porque Dios te ama, dice: prefiero que estés aquí conmigo que estés allá. Entonces tú te quedas como con los ojos abiertos y así claros y sin vista, porque de repente un hombre murió joven, en plenitud, pero era siervo del cielo, y tú dices: bueno, Dios sabe. O que obviamente, si morimos en Cristo, es una bendición. Los que se reunieron en el palacio de Caifás se sentían muy seguros de estar en lo correcto. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto porque para ellos Jesús era un falso profeta. Sin embargo, la Biblia y Jesús les demostró a ellos que ellos tenían un corazón entenebrecido, porque las Escrituras daban testimonio fiel de todas las acechanzas y que ellos como líderes religiosos sabían que estaban al frente de quién, el Hijo de Dios, de lo que todas las Escrituras habían dicho. Ellos pensaban que estaban seguros en lo correcto, de hacer un bien planeado plan acerca de la muerte de Jesús.
Eso es lo que pasa cuando uno se guía por sus propios criterios e intereses, en lugar de preguntarle al Señor qué es lo que quiere que hagamos. Ellos estaban convencidos, se autoconvencieron que era lo correcto. Eran unos orgullosos, empedernidos, que no reconocieron, teniendo la verdad frente a él, desecharon la verdad. El orgullo te hace enceguecer. Ellos tenían a Cristo, el dador de la vida, frente a ellos, todas las señales que Cristo hizo, y no lo pudieron ver, porque ellos no comprendieron el tiempo, no lo quisieron comprender, porque ellos sabían que era el Señor, y en vez de reconocer al Señor, su corazón se llenó más de ¿qué? De orgullo. Cuando la gente no quiere reconocer al Señor y tú le estás hablando y sabes que está haciendo algo indebido, ¿sabes lo que tienden a hacer? Se llenan más de orgullo y más rápido toman la decisión que dijeron que iban a tomar, sin importarle las consecuencias que eso acarrea. ¿Y qué consecuencias trajo para Caifás y todo? Todos ellos se perdieron. Y tú y yo orgullosos y nos damos golpe de pecho y decimos, no, esto es así por así. Amado, ¿qué antecede la altivez de espíritu? La caída. Y la caída es más ruidosa que cuando te levantas. Porque en la caída todos sabrán y verán que caí. Por eso, esta mañana te invito a que reflexiones con respecto a tus caminos, a que el orgullo lo depongas y le digas, Cristo, yo te necesito esta mañana. A los evangélicos que están hoy aquí necesitan a Jesucristo y necesitan arrepentirse desde mí para abajo. Porque el evangelio es ¿para qué? Para salvación. Ya somos salvos, gloria a Dios. Pero también es para manifestar el poder de Dios para que otros sean salvos. Y si tú y yo no estamos adecuadamente acondicionados, podemos hacer pecar a aquellos que son del Señor. Por eso debemos arrepentirnos todos los días y pedirle al Señor que tenga de nosotros misericordia y que nos lave con su sangre. Amado, este capítulo es para mí impactante. Imagínense los que vienen, y este simplemente es la introducción de todo lo que Jesucristo quería que viéramos. Nota que yo no estoy hablando desde la base de la experiencia, estoy hablando desde lo que la Biblia nos dice. Por eso al principio reitero que, como dijo Rile, esto es tierra santa. Meterte en la Biblia, predicar es como que si estuvieras predicando en un lugar sagrado, la tierra, la Biblia, la misma tierra santa, cuando el Señor le dijo, quita el calzado, porque la tierra que estás pisando santa es. Le dijo a Moisés, amado, nosotros no estamos jugando en esta casa. En esta casa, gracias al Señor, y ore por mi vida, por la vida del pastor Jorge, por mi esposa, por la esposa del pastor Jorge, mi hermana Yamilé, para que el Señor nos ayude a traer una palabra sana, para que el Señor nos ayude a ser correctos. Porque no se trata de que yo estoy por encima o que Él está por encima, se trata que somos colaboradores los unos con los otros. La función mía es distinta, pero es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Los líderes religiosos sabían que la ciudad, y aquí termino este mensaje, denme 5 minutos, dice, y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle, ¿cierto? Fíjate el versículo 5, dice, pero decían, no durante la fiesta, estos eran unos fascinerosos, llenos de odio, pero muy perspicaz e inteligente, eran muy contumaces, pero decían, no durante la fiesta, para que no se nos alborote el pueblo. Fíjate, eran maquiavélicos, eran candela. Los líderes religiosos sabían que la ciudad, preste atención a esto, porque se celebraba la Pascua una vez al año, donde en el templo, y todos los judíos de todos lugares de Israel se congregaban. ¿Se recuerdan la historia del capítulo 24 de la destrucción de Jerusalén? ¿Cuántos judíos habían en Jerusalén cuando el templo y la ciudad de Jerusalén fue destruida? Más de 1 millón de judíos. Porque todos, de todos los lugares, llegaban para celebrar la Pascua. Por eso, el general Tito esperó la Pascua para tenerlos a todos y poder destruir a Jerusalén y el templo. Fíjense, estaba llena de peregrinos para celebrar la Pascua. Y esto era interesante porque para ir a celebrar la Pascua era de asistencia obligatoria. Escucha esto, por eso que Tito lo entendía. Todos los judíos, varones mayores de 20 años, donde estuvieran, tenían que ir
a celebrar la Pascua. Por tal razón, la ciudad estaba llena, había tumultos de gente por todo alrededor. Nota que cuando te hablaba de Mateo 24, Tito, el general Tito, con sus tropas, ataca Jerusalén justamente en una fiesta de la paz, por la cantidad de gente que había. No es casualidad que en ese momento Jesús muriera entonces en la celebración, porque ellos decían, ya va, no lo hagamos en la celebración, porque se nos puede alborotar la gente por la cantidad de gente. ¿Y saben por qué? Porque así, eso está en Levítico 23, versículo 2, versículo 4, 17 y número 29, 39. Así que con sus mentes depravadas razonaron que intentar arrestar a Jesús entre la multitud podría provocar un motín. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que Jesús había ocasionado una ovación en su entrada a Jerusalén. ¿Se recuerda cuando Jesucristo entró en Jerusalén montado en un pollino? ¿Qué sucedió? Cuando la gente vio a Jesús, comenzó a recibirlo como ¿qué? Como un rey. Y decían, Hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David. Esa entrada de Jesús en Jerusalén era profética, porque el rey de los judíos, efectivamente, al hijo de David, estaba entrando en Jerusalén. Y cuando Jesús entró montado en ese pollino, hubo un gran alboroto. La gente se contentaba, algunos curiosos probablemente, otros de verdad se alegraban. Pero los niños cantaban y alababan y decían, Hosana al hijo de David. Ellos ya habían tenido una experiencia de que Jesús podía entonces generar, no Jesús, la gente podía generar una situación irregular sobre ellos. Y ellos temían una revuelta que provocaría la ira de Roma sobre Israel. Recuerden que Israel estaba bajo el imperio romano. Su mente era tan tremenda y tan maquiavélica, porque recuerda que los sacerdotes del templo se lucraban con la fiesta de la Pascua. Ellos hicieron un negocio de los rituales. Eso interrumpiría su lucrativa venta, escuche esto, de corderos para el sacrificio y su ventajoso intercambio de monedas extranjeras por monedas aceptables para la compra de los corderos. Ellos tenían, por eso que el Señor hablaba de los cambistas, tú traías monedas extranjeras, ellos te daban monedas para poder comprar allí y comprar el cordero y hacer el sacrificio al Señor. Era un negocio lucrativo y obviamente ellos no estaban dispuestos a perder ese negocio, esa ganancia que le daba, porque no querían poner en peligro la bondad, su bonanza económica asociada a la fiesta de la Pascua. Eran malos, muy malos. Eran gente cuyo corazón estaba entenebrecido. Y la palabra entenebrecido ahí era que estaban apartados de la verdad. La luz no les resplandeció. Culmino con esto. Y esta palabra, muchachos, te ha tocado el corazón. Yo quiero que te coloques en pie. Quiero despedir a los que nos ven por las redes sociales. Que el Señor siga añadiendo y trayendo victoria sobre sus vidas. Nos vemos el próximo domingo.